Recapitulemos, resumen de la semana. La FEDIC, es decir, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, intenta vender Silicon Valley Bank en una subasta, pero no encuentra compradores. El HSBC compra el negocio del Silicon Valley Bank en el Reino Unido por $1. Luego el Credit Suisse cae, sobre todo cuando Saudi Bank, uno de sus socios, dice que no invertirá más. Luego, préstamos del Banco Central Suizo por valor de 54.000 millones se inyectan ante todas las perspectivas sombrías. El First Republic cae bajo presión porque hay grandes bancos que depositan 30.000 millones para darle liquidez. Ese First Republic cae cuando los mercados se dan cuenta de que se retirarán los 30.000 millones de dólares. Yellen dice que los grandes depositantes están mudando de los bancos pequeños a los grandes. La FEDIC y la Fed no tranquilizan a los inversores en bancos pequeños. El Wall Street Journal publica un informe que indica que 186 bancos pueden enfrentarse a los mismos riesgos que el Silicon Valley Bank. Luego, varios bancos, entre ellos el Deutsche, Société Générale, el HSBC, detienen sus operaciones con Credit Suisse. Eso pasaba el viernes. Cada hora ha contado este fin de semana. Y hoy, a última hora del domingo, Financial Times publica que la Unión de Bancas Suiza, el UBS, ha acordado comprar a Credit Suisse después de que su oferta de 2.000 millones de dólares haya sido más o menos aceptada con las autoridades suizas, listas para cambiar las leyes del país para evitar el voto de los accionistas sobre una transacción mientras se apresuran a finalizar un trato antes de que termine el día de hoy. El acuerdo entre los dos grandes bancos de Suiza se va a firmar este domingo noche, después de unas horas frenéticas en las que Credit Suisse llegó a rechazar una primera oferta de 1.000 millones de dólares por parte de la UBS, una cantidad que representaba alrededor del 12% de su valor. Incluso desde Suiza se llegó a considerar la posibilidad de hacerse cargo del banco en su totalidad o mantener una participación significativa en el capital si una adquisición por la UBS fracasaba, debido a la, obviamente, complejidad de la operación y el corto plazo de tiempo fijado para alcanzar un acuerdo. Esto lo publicaba Bloomberg hace unos minutos. Los funcionarios han estado corriendo esta noche para rescatar al banco suizo de 167 años, uno de los mayores administradores de riqueza del mundo, después de una semana brutal que vio los segundos y terceros mayores fallos bancarios de la historia de Estados Unidos, como uno de los 30 bancos globales considerados como sistemáticamente importantes. Cualquier acuerdo para Credit Suisse podría tener repercusiones en los mercados financieros mundiales. Lo veremos mañana. Se dice que al menos dos bancos importantes en Europa están examinando escenarios de contagio que podrían propagarse en el sector bancario de la región y buscan que la Reserva Federal y el propio Banco Central Europeo intervengan con señales mucho más fuertes de apoyo. Decía en una carta Thomas Jefferson, el que fuera secretario del Tesoro en 1802 en Estados Unidos, que si el pueblo estadounidense permite alguna vez que los bancos privados controlen la emisión de su moneda, primero mediante la inflación y luego mediante la deflación, los bancos y las corporaciones que crecerán a su alrededor privarán al pueblo de toda propiedad hasta que sus hijos se despierten sin hogar en el continente que conquistaron sus padres. Eso lo decían en 1802. Mañana nos dirán que el problema se ha controlado, pero atiende a esto. 5 quiebras bancarias en aproximadamente una semana, la mayor cantidad en una sola semana en la historia. Primero fue Banco Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank, el First Republic Bank y Credit Suisse. Aquí está pasando algo más grande, pero como la estrategia es imprimir lo que haga falta y patada hacia adelante, pues parece que lo controlan. Pero esto no se puede hacer hasta el infinito. Te voy a explicar de manera sencilla el motivo inicial de todo esto, que no es ni de lejos el verdadero origen. Sin embargo, servirá para entender que vamos a ir viendo explosiones por todas partes en los próximos 2 o 3 años. Mira, las tasas son el costo del dinero, es decir, es el precio que tienes que pagar por pedir prestado. Cuando las tasas suben, significa que el costo de pedir prestado es más caro. Por otro lado, los bonos son los instrumentos financieros que se utilizan para prestar dinero a una entidad, como un gobierno, una empresa, y recibir intereses a cambio por ello. Cuando las tasas suben, los nuevos bonos
que se emiten ofrecen un mayor interés, por lo que los bonos que ya se han emitido y que ofrecen un interés más bajo pierden valor. Y ahí surge el problema. Entonces, si tienes bonos y las tasas suben, el valor de tus bonos caerá. Y si tienes que venderlos en ese momento, tendrás pérdidas. Además, si tienes que liquidarlos, es decir, venderlos para obtener dinero en efectivo, pues puede que no puedas recuperar el dinero que invertiste de forma original y te enfrentes a problemas financieros. Y eso es lo que le pasó al Silicon Valley Bank con sus clientes tecnológicos. Y está por ver si eso es lo que le pasa de modo distinto a otros bancos. Sé que algunas personas pueden encontrar este galimatías algo confuso, pues te lo voy a explicar aún más sencillo. Imagina que los bonos fueran pasteles en una pastelería y las tasas como el precio de los ingredientes necesarios para hacer los pasteles. Imagina que compraste algunos pasteles a un precio determinado, pero luego el precio de los ingredientes para hacer esos pasteles aumentó. Ahora la pastelería puede hacer nuevos pasteles a un costo más alto, por lo que los pasteles que ya has comprado han perdido valor. Si necesitas vender esos pasteles, después de que los precios de los ingredientes hayan subido, tendrás que venderlos a un precio más bajo para competir con los nuevos pasteles que se están haciendo a un costo más alto. Si estamos o no en una crisis financiera, pues no parece una pregunta correcta. Aquí deberíamos de preguntarnos cuándo se va a evidenciar, o si por el contrario, a fuerza de dopar el sistema, han decidido que no nos demos cuenta a la vez que nos empobrecemos radicalmente por culpa de una inflación exagerada. Vamos a vivir cosas muy raras. Los bancos centrales, responsables de todo, van a emitir dinero mágico para cubrir quiebras a la vez que subirán tipos para evitar que eso genere inflación, lo que a su vez generará más quiebras porque los ingredientes de los pastelitos se habrán encarecido. Las crisis financieras causan mucho daño económico, por una razón simple: destruyen mucha riqueza muy rápido. Por lo general, las crisis comienzan cuando el valor de un tipo de activo comienza a caer y arrastra consigo a otros. El activo original puede ser casi cualquier cosa, siempre y cuando desempeñe un papel importante en la economía en general. Por ejemplo, los tulipanes en Holanda en el siglo XVII, las acciones en Nueva York en el XXIX, la tierra en Tokio en el 89 y las viviendas en Estados Unidos en el 2007. Desde su punto máximo a fines de 2006 hasta su punto más bajo a principios de 2009, los precios de las viviendas en Estados Unidos cayeron tanto que el propietario promedio perdió el equivalente a más de un año de ingresos disponibles. La destrucción de riqueza fue aproximadamente un 50% mayor que la que resultó del último gran shock financiero, el colapso de las acciones tecnológicas del año 2000. La explosión de la burbuja tecnológica provocó en aquel entonces una recesión breve y superficial. El colapso de los precios de las viviendas desencadenó algo mucho más serio. La diferencia crucial radicó en la forma en que se destruyó la riqueza. La caída del mercado tecnológico en 2000 tuvo poco efecto en la economía en general, ya que la mayoría de las personas e instituciones tenían pocas acciones tecnológicas. En cambio, en 2007, las viviendas formaban una parte importante de la riqueza de la mayoría de los estadounidenses y del resto del mundo. Y los bancos de todo el mundo las habían utilizado como garantía de una gran cantidad de instrumentos financieros complicados y opacos. Está por ver ahora en qué se basa todo. Una vez que los precios de las viviendas cayeron y los estadounidenses comenzaron a incumplir con sus hipotecas, el elaborado sistema de obligaciones financieras construido sobre la deuda de los hogares estadounidenses se derrumbaba. La explosión de la burbuja tecnológica fue simplemente un colapso del mercado de valores, pero la explosión de la burbuja inmobiliaria se convertía en aquel momento en una crisis financiera sistémica. Debemos de calibrar exactamente qué es lo que está quebrando. El camino de regreso de una crisis financiera puede ser largo y difícil. La recesión económica que siguió a la crisis financiera de 2008 fue la más prolongada y profunda desde la Gran Depresión de los años 30. La recuperación económica fue lenta y desigual, y en algunos países, como por ejemplo Grecia o España, se produjo además con una crisis social. Muchos trabajadores perdieron sus empleos y vieron disminuir sus ingresos. Se crearon
pobres a mansalva, mientras que los jóvenes se enfrentaban a tasas de desempleo históricamente altas que ha costado todavía recuperar. Los países afectados por la crisis también se enfrentaron a una creciente desigualdad económica y a una polarización política. Ahora dirán que esta crisis no tiene nada que ver con otras, que los bancos están preparados, que no hay burbuja de vivienda y todo eso, ¿eh? Vale, ahora tenemos bancos preparados, ¿eh? Divisas que se van a cero por la inflación y no hay burbuja de vivienda. Pero de deuda sí. Ojo con eso, una crisis financiera puede ser devastadora para una economía, destruyendo grandes cantidades de riqueza y llevando a una recesión prolongada a la sociedad. La recuperación de una crisis financiera implica reconocer y asignar pérdidas, recapitalizar los bancos y restaurar la confianza en la economía. Sin embargo, el camino de regreso de una crisis financiera puede ser largo y difícil y a menudo tiene consecuencias sociales y políticas duraderas y por eso no están por hacerlo. Lo peor de una crisis es desestimarla. Seguimos. Y una cosa más, espero que te haya gustado este vídeo, pero recuerda que lunes, si estás viendo esto un domingo, pues es mañana. Si lo estás viendo hoy mismo lunes, es esta noche. A las 8 de la tarde del lunes tenemos directo, en el que vamos a tratar estos temas, aparte de algunos que estaban ya previstos, con Alfredo García, que es conocido como operador nuclear. Vamos a hablar de energía nuclear, a la vez que evidentemente también trataremos estos temas que obviamente están en la actualidad en cuanto a la crisis financiera o la potencial crisis bancaria o como quieran llamarle sus señorías. Hasta mañana.